término armonía ha tenido en la historia múltiples connotaciones. La filosofía, la astronomía, la estética lo han aplicado al sentido de concordancia, de correspondencia entre las partes y las partes con el todo, de belleza, de simetría, de equilibrio. Así también los griegos lo utilizaron con un significado muy vasto. Para ellos significaba la armonía del universo, la organización de todos los planetas, en una organización suprema de todo lo creado. Importantes matemáticos y filósofos de ese contexto, como Pitágoras, por ejemplo, hicieron grandes aportaciones al estudio de la música y en especial a los sonidos y este sentido de la armonía que era para ellos. Poco a poco fue concretándose la armonía ya en la Edad Media a los sonidos, a una organización de los sonidos que representaba lo sonoro en su totalidad, contraponiéndose a las líneas que eran las partes de ese todo, lo que sería el contrapunto. Armonía y polifonía, armonía y contrapunto estuvieron muy unidas desde entonces, a partir de la música vocal a voces en el finales del siglo IX. Si hablamos de la armonía ya más actual en los siglos posteriores, sobre todo a partir del Ars Antiqua, del Renacimiento más que todo, la armonía se fue concretando al estudio de los acordes. Ya en el siglo XVIII, Jean-Philippe Rameau escribió un tratado sobre la armonía, ya que había tenido sus antecedentes con Josefo Zarlino, que también había tratado el tema. La armonía entonces vino a ser el estudio de los acordes y sus interrelaciones en el sistema tonal, que era el sistema vigente en ese momento, que fue el que dio precisamente la estabilización de la tonalidad y de las funciones armónicas. Más concretamente se puede decir que la armonía ya fue el resultado de toda una serie de estudios científicos también y artísticos que no solo se valieron de las estructuras físico-acústicas, sino de cómo ellas se movían artísticamente bajo determinados principios. Es ahí que podemos hablar entonces de una parte técnica y una parte de ciencia. La armonía entonces de técnica pasó a ser una ciencia y podemos hablar de dos dimensiones, una dimensión más inmediata, la que se refiere al acorde con su estructura, un acorde como una unidad físico-acústica y también a sus interrelaciones con otros acordes, y además una parte que va mucho más allá, que atiende a las leyes y las regularidades de todos esos acordes, sus comportamientos en un sistema determinado, en un estilo determinado también, que tiene sus características, sus rasgos, aun cuando se atiende también a la excepcionalidad del arte, a lo sorprendente propio de cualquier artista, de cualquier estilo. Más concretamente, podríamos hablar todavía de que la armonía es la ciencia que estudia el aspecto relativo a las alturas de sonido, en un sentido mucho más amplio. Ahí contaríamos no solo la armonía, sino también la melodía como partes inseparables de un todo. Si fuéramos a concretar aún más, diríamos que la armonía estudia los acordes en sus interrelaciones en un determinado sistema, sus ubicaciones, sus posiciones melódicas, sus duplicaciones, lo que sería el sentido vertical de la armonía, pero también sus significados. O sea, el aspecto también de la horizontalidad, la conducción de voces, el contrapunto y el sentido que esto tiene en la obra musical. Es decir, que hay aspectos sintácticos que tienen que ver con la sintaxis musical, con todos estos fenómenos de los acordes y sus relaciones, pero también con la semántica que se refiere a sus significados. Entonces, hablamos de una armonía como parte ineludible de la obra musical que tiene que ver con un estilo determinado, con un género también específico y con un estilo composicional individual o de una época. Si nos remitimos a las funciones matemáticas, las funciones trigonométricas o la función en el sentido filosófico, ese término se aplicó también a la armonía con semejante sentido. En la armonía se utiliza el sentido de la funcionalidad para adjudicar a cada elemento un rol determinado, un rol en un contexto que puede ser tonal o no tonal. En el contexto tonal, los acordes tienen un sentido y una subordinación a un centro que determina
ese eje, ese punto de gravedad de todo el sistema. Todos los elementos, ya sean sonidos o ya sean acordes, están subordinados unos a otros y a uno principal. Tenemos entonces que en la tonalidad existen funciones o acordes fundamentales y acordes secundarios, ya sean tríadas o ya sean séptimas. De ahí que los acordes de primero, cuarto y quinto grados son tónica, subdominante y dominante, resultan ser las tríadas fundamentales que determinan los acordes más importantes del sistema. Las tríadas secundarias, que serían todos los demás, el segundo, tercero, sexto y séptimo, representan funciones subordinadas a estas y por eso se llaman tríadas secundarias. También existen las séptimas fundamentales, que son las del quinto, las del segundo y las del séptimo, que en el barroco y en el clasicismo se usaron con mucho predominio. No así las séptimas secundarias, que fueron usadas con mucha más mesura en esos periodos, pero mucho más en el romanticismo y que vienen a estar subordinadas a las séptimas fundamentales. Por eso tenemos en el gráfico un diagrama donde aparece la tonalidad con el diatonismo, que es la base del sistema tonal, y todos los acordes que se subordinan unos a otros como todo el conjunto de todos los elementos de ese sistema. Pero por otro lado tenemos el cromatismo como un fenómeno general y concreto que atañe también al proceso de la expansión tonal y que se manifiesta de variadas formas. Ese cromatismo está subordinado al diatonismo y encontramos en él los acordes alterados, las modulaciones cromáticas, las modulaciones enarmónicas, los giros elípticos, o como Schoenberg les llamó, giros errantes, armonías errantes, y también las figuraciones melódicas cromáticas que se subordinan, por otro lado, a las figuraciones melódicas diatónicas. Es decir, existen elementos que se subordinan, que se entretejen y forman un entramado de subordinaciones en uno y otro sentido. Por eso en el gráfico se visualiza esas relaciones y esas subordinaciones. El cromatismo entonces se erige a finales del siglo XIX como protagonista y da paso a un nuevo sistema, a un nuevo lenguaje que es el del impresionismo y a todos los lenguajes que le sucedieron en esa etapa, como el microtonalismo, el atonalismo libre, el dodecafonismo, el serialismo integral y otras tendencias y lenguajes. Entonces podemos hablar de un diatonismo y un cromatismo en una relación constante de subordinación donde uno predomina sobre el otro en determinado momento. Asimismo también el modalismo antes de la tonalidad y el modalismo del siglo XX, que también fue utilizado, como todos estos sistemas van interrelacionados y van a ser unos más jerárquicos que otros en determinado momento. Ahora, para hablar del acorde, podemos ya en el sistema tonal definir el acorde como un ente íntegro formado por una serie de intervalos, en este caso por terceras en su estado fundamental, siempre a partir de 3 sonidos, porque aunque 2 sonidos puedan en determinado momento sugerir un acorde, no son suficientes para constituir un acorde en el sistema tonal. Entonces, 3 o más acordes pueden constituir un acorde en este sistema. El acorde tiene una estructura, tiene una ubicación de sus sonidos, un aspecto vertical, lo que diríamos, pero también tiene una función en el contexto. Está supeditado al contexto musical, él solo no tiene significado. Y eso es importante a la hora de asumir la armonía tonal, que es una armonía funcional, porque cada acorde tiene su rol dentro del contexto. Es así que podemos también hablar de un principio de verticalidad y de horizontalidad que está dado por la consecución de unos y otros acordes, es decir, por el contrapunto o lo que sería la sucesión de un acorde con el otro, que podría dar lugar a la llamada progresión armónica. La progresión armónica es un enlace de 2 o más acordes que tiene un sentido, un significado. Puede ser un acorde conectado con cualquier otro siempre que esa conexión tenga un significado, tenga un sentido, un objetivo definido en la obra, que puede ser destinado a fijar la tonalidad, a contradecirla en su desarrollo o a
reafirmarla nuevamente en una conclusión. Y ahí se utilizan algunos términos de la física como la fuerza centrífuga, la fuerza centrípeta, que es la tendencia esa a resolver en un punto de gravedad, en un punto de estabilidad como es la tónica, o a desarrollar la fuerza centrípeta, alejarse del centro hacia otras tonalidades y hacia otras armonías. Entonces la progresión armónica tiene también un diseño, una estructura, igual que el acorde, una estructura propia conformado por 2 o más acordes. Pero ese diseño, esa estructura tiene igualmente una funcionalidad, igual que el acorde. Si el acorde tenía una estructura y una función, la progresión armónica tiene un diseño con 2 o más acordes, pero también una función en el contexto. Y tiene un aspecto vertical, que son los acordes que la conforman en su estructura, en su posición, en su ubicación, en sus duplicaciones, y tiene un aspecto horizontal, que es ese devenir, esa sucesión de un acorde hacia otro que tiene un sentido, y un contrapunto que es la conducción de una voz a otra. Por eso la progresión es más allá, va más allá de la sucesión, se asocia al sentido de marcha, de cambio, de progreso, pero especialmente es eso, es un diseño, es una estructura con una función, y eso no se puede perder de vista a la hora de armonizar o de analizar una obra musical. Para hablar de los enlaces de acordes hay que tener en cuenta el concepto de progresión armónica. No toda sucesión constituye una progresión, es decir, acordes que se enlazan unos con otros, pero que tienen que tener un objetivo definido, un propósito, es decir, un significado, un sentido en la obra musical. Esas progresiones tienen un diseño propio, una estructura y una funcionalidad en el contexto musical. Asimismo, como el acorde tenía una estructura y un diseño en el contexto, la progresión armónica también tiene que tener su sentido, su función en el contexto y a la vez un diseño. A la hora de constituir una progresión, tenemos que tener en cuenta el principio de verticalidad y horizontalidad inherente a todo proceso armónico. En este caso, la verticalidad estaría dada por el conjunto de los acordes, las estructuras de los mismos y las posiciones, ubicaciones y duplicaciones que tienen lugar. Y el principio de horizontalidad estaría dado por la sucesión misma, el sentido, la lógica, ordenamiento de esos acordes, y por otro lado el movimiento de las voces que constituye el contrapunto. Eso es necesario para constituir una progresión en la música y en la armonía. Ahora bien, cuando enlazamos acordes fundamentales, tenemos que tener en cuenta varios tipos de enlaces. Si tenemos el acorde de tónica, subdominante y dominante, que son los primeros acordes con los que comenzamos a trabajar, tendríamos que tener en cuenta 3 tipos de enlace. Con estas 3 posibilidades, si se hace como debe ser, no se incurriría en faltas. Faltas que, como ustedes conocen, son muy aludidas generalmente, las quintas paralelas, las octavas paralelas, movimientos de todas las voces en una misma dirección, aspectos estos que no son correctos a la hora de realizar un enlace. Pero más que enfatizar lo prohibido o lo incorrecto, vamos a hacer énfasis en lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Si realizamos estos enlaces de una forma correcta, no vamos a incurrir en estas faltas. Por ejemplo, en el enlace de tónica con subdominante y tónica con dominante, en primer lugar se trata de hacer de la forma armónica, llamado así enlace armónico precisamente por la sonoridad armoniosa que produce este enlace, que consiste precisamente en mantener el sonido común a ambos acordes, y los demás se mueven, o las demás voces se mueven al sonido más cercano del siguiente acorde. Por ejemplo, si tenemos tónica en do mayor, en posición cerrada, do, sol, do, mi, y vamos a dominante, sería bueno mantener el sol que está en el tenor y las demás voces irían al sonido más cercano. El mi iría a re, el si a do, el do a si, perdón, y el sol se mantendría. De esta manera el enlace queda de una forma muy armoniosa. Si tuviéramos con subdominante, esa misma tónica en posición cerrada enlazaría con cuarto grado de esta manera, manteniendo la nota común de ambos, que es el do. Do, sol, do, mi, fa, la, do, fa, el mi iría al fa y el sol al la, de manera que hay un movimiento bastante cercano.
Lo mismo para las posiciones abiertas. Si tenemos una ubicación abierta, en este caso de fundamental, porque está la nota fundamental del acorde en la voz superior, mantenemos el mismo sonido del tenor, que es el sol, común a ambos acordes, y las demás voces se mueven por segunda. Con el cuarto grado se mantendría el do, e igualmente el mi iría a fa y el sol a la. De manera que queda, en ambos casos, las posiciones o las ubicaciones se mantienen abiertas. Si las hacemos cerradas, se mantiene cerrada. Ahora, cuando tenemos acordes consecutivos que no tienen ninguna nota común, hay una sola forma de enlace de ellos. Entre cuarto grado, fa, do, fa, la, por ejemplo, a quinto, sol, si, re, sol. En este caso, al acceder a una tríada consecutiva, el bajo sube por segunda, las demás voces van a bajar. De manera que la duplicación del bajo en el cuarto grado se va a mover de forma contraria hacia una quinta para evitar el movimiento paralelo que produciría el conducir al sonido más cercano. De manera que aquí tendríamos fa, do, fa, la, sol, si, el do iría si, el fa, que es la duplicación del bajo, iría a re y el la a sol. Este tipo de enlace se mantiene para todas las tríadas consecutivas que tengamos de ahora en adelante. Si hacemos al contrario, de quinto a cuarto, sería lo mismo. Si el bajo baja, las demás voces suben. Este tipo de enlace donde no hay nota común, donde no se mantiene la nota común, es llamado enlace melódico. Ahora, entre primero y cuarto y primero y quinto existe también otra posibilidad de enlace, que es el enlace melódico, donde no se mantiene la nota común, sino que esa nota va al sonido más cercano, que está a una tercera por encima o por debajo, según sea el acorde. Digamos que tenemos do, sol, do, mi, y en vez de ir a sol, sol, si, re, manteniendo la nota común, ese sol que está en tenor va a ir al si. De manera que cada nota fue un sonido diferente en este enlace. El mi fue a sol, el do fue a re y el sol fue a si. De manera que las tres voces superiores subieron, todas en el mismo sentido. Por lo tanto, aquí hay que tener en cuenta el movimiento del bajo, que ha de ser en forma contraria. Y como pueden escuchar, es una distancia de cuarta. El bajo va hacia abajo mientras que las restantes voces suben. Lo mismo pasaría con el cuarto grado. En vez de hacer el enlace armónico manteniendo el do y las demás voces por segunda, ese do no se mantiene, sino que va a la nota más cercana del acorde de cuarto, que es el la. Do, la, el mi, en vez de ir a fa, va a do, y el sol iría a fa. De manera que tendríamos, y el bajo iría en forma contraria a esas tres voces que descendieron para compensar el movimiento de las voces. En la armonía siempre tiene que haber una compensación del movimiento de las voces. Si hay dos voces que suben o tres voces que suben, hay una que debe al menos mantenerse o bajar, o sea, movimiento contrario a las restantes. Esos son principios de enlaces en general para todos los acordes. Ahí realizamos dos enlaces, uno armónico hacia subdominante, donde el bajo se puede mover libremente hacia abajo o hacia arriba, y un enlace melódico que cambia la fisonomía, cambia el movimiento de cada una de las voces. De esta manera tenemos dos posibilidades de movimiento en cada voz. Igual pasaría con el quinto grado. Si comparamos el enlace armónico con el melódico, vemos dos posibilidades que también dan esa variedad en el movimiento de cada voz. Ahora existe una variante más,
en el enlace de estas tríadas, primero cuarto, primero quinto, que es una mezcla de los dos anteriores, porque se mantiene la nota común, pero va a haber un salto de cuarta o de quinta entre las terceras de los dos acordes. Ese movimiento, ese salto, es el único salto posible en este tipo de enlaces con tríadas fundamentales. Por ejemplo, si está la nota tercera en la soprano, do, sol, do, mi, mi es la tercera, y vamos al cuarto grado, fa, la, do, el do, que es la nota común, se mantiene, y el mi, que es la tercera del acorde, va a ir a la tercera del acorde de fa, de subdominante. Aquí hicimos otra variante de movimiento o de enlace al final. Después de ese salto de las terceras, realizamos movimiento contrario o movimiento conjunto para compensar ese salto. Como se escucha, este salto resulta muy suave. Si tuviéramos al revés el quinto grado, la tercera del quinto grado en la soprano, se mantiene la nota común, sol, el re iría a do y el si salta a mi. Después de este movimiento de salto realizo otro por segunda en la voz superior, de manera que estoy haciendo un enlace por salto de tercera y después un enlace armónico, lo cual compensaría el movimiento general de esa progresión. Una vez conocidas las posibilidades de enlace entre esas tres tríadas fundamentales, ya se puede acometer la armonización de melodías sencillas, pero que pueden tener ya una lógica, una coherencia dentro del proceso armónico. Y para ello también utilizamos otro recurso, que es el de desplazar los acordes. ¿Qué cosa es el desplazamiento de un acorde? Es, como lo dice la palabra, es el movimiento de una posición a otra o de una ubicación a otra. De una ubicación cerrada puede pasar a una ubicación abierta y viceversa, o de una posición melódica de tercera pasar a una posición melódica de fundamental o de quinta, por ejemplo. De esta manera, el desplazamiento permite con una misma armonía realizar un movimiento melódico que puede ser muy interesante, un movimiento sinusoidal, como por ejemplo ahí con la misma armonía se realizó un movimiento de melodía. Cuando tenemos que mantener una melodía por mucho tiempo, podemos realizar este tipo de movimiento, de manera que hay una constante o digamos un principio en la armonía, que es armonía estática, armonía inmóvil, hay que mover la melodía y viceversa. Cuando una melodía es estática, cuando una nota se repite, que no hay movimiento, entonces hay que cambiar la armonía. Eso es un principio general para toda armonización que debe tenerse en cuenta siempre. Entonces, este desplazamiento de acordes nos va a permitir realizar armonizaciones de melodía con mayor fluidez, donde vamos a combinar enlaces armónicos, melódicos, con saltos de las terceras, que dicho sea de paso, la tercera, el salto de la tercera en este enlace puede darse en soprano o en tenor. En la contralto no se puede dar porque produciría movimientos muy distanciados entre las voces o cruzamientos que serían incorrectos. Si tomáramos un ejemplo de un enlace de acordes fundamentales utilizando desplazamientos, podríamos tener este caso. Empezamos en posición cerrada con la prima en soprano, la prima o la fundamental, de manera que aquí podríamos hacer esto. Cambiamos al acorde subdominante y llegamos a dominante en un punto de semicadencia de frase. Aquí fíjense que solamente hemos usado los tres acordes de primero, cuarto y quinto. Un enlace de primero a cuarto, después de un desplazamiento, llegamos a cuarto, se hizo un enlace de tipo melódico, sol, si, sol, re, a, do, sol, mi, do.
Luego este acorde se desplazó, abrió más hacia una posición de tercera, después cerró, enlaza de forma cerrada. Un acorde en posición cerrada o en ubicación cerrada, si hace enlace armónico o melódico al siguiente, la ubicación se mantiene cerrado, pasa cerrado. Únicamente cambia si hay salto en las terceras. De manera que aquí tendríamos este acorde de posición cerrada, enlaza con posición cerrada, abrió un momento, cerró y volvió a enlazar de forma cerrada. Desplaza cerrado y enlaza cerrado. Abre y enlaza de forma abierta con el siguiente. Sigue abierto para subir en los registros agudos y termina abajo. Como ven, este es un ejemplo muy sencillo donde se aplica el desplazamiento para dar movimiento a la línea melódica. En cuanto a las inversiones de tríadas, o sea, los acordes de sexta y de cuarta y sexta, tenemos muchas más posibilidades de movimiento, porque los acordes de sexta tienen muchas posibles ubicaciones. Se pueden ubicar duplicando la quinta o duplicando la fundamental, cerrando en algunas ocasiones hacia un unísono o abriéndose una octava, por ejemplo, o mi sol do sol, mi sol do do, mi do sol do, mi do sol sol, etc. Muchas variantes en esta ubicación, y esto permite que a la hora de enlazar se puedan hacer saltos. Se puede igualmente mantener los sonidos comunes haciendo un enlace armónico, pero también tenemos la posibilidad de hacer un salto que resulta muy útil desde el punto de vista melódico. Pero además tenemos la posibilidad de hacer un bajo con una melodía que tiene tanta importancia en ocasiones como la propia voz de soprano. La melodía más alta, o sea, la soprano, generalmente en este tipo de corales es la que tiene la voz protagónica. Sin embargo, el bajo cada vez va cobrando más protagonismo, de manera que viene siendo la segunda y en ocasiones tiene hasta más movimiento que la propia soprano. Un ejemplo de armonización de bajos ya con acordes de sexta puede ser este. Ya ese bajo tiene mucho más desenvolvimiento que el bajo con cuarto y quinto y primero solamente, donde eran 3 sonidos. Ya aquí tiene varias posibilidades, varios sonidos a los cuales acudir. De manera que también en los enlaces va a haber también esa posibilidad de movimiento. Una primera variante en el enlace o en la armonización de este bajo pudiera ser esta. Como escuchan y como ven en el ejemplo, hay un movimiento bastante ondulado de la línea de soprano, también en concordancia con la línea del bajo y las otras líneas que, producto de los posibles desplazamientos, también se mueven en cierto sentido. No siempre todas las líneas melódicas pueden moverse con mucho desarrollo, sin embargo, los desplazamientos o el uso de las notas extrañas permite darle cierta independencia a cada voz, es decir, ayudar al desarrollo del contrapunto, que es el desarrollo de esa horizontalidad de que estamos hablando y que desde los primeros ejercicios que se hagan de armonización hay que tener en cuenta. De manera que después que se concibe un ejercicio, que se cifra, que se ven las posibilidades de la línea melódica, en este caso, para este ejercicio de armonización de bajo hay que diseñar previamente la línea melódica para tener una idea, una guía de cómo puede resultar mejor, no enlazar acorde por acorde sin mirar el resto del ejercicio, sino que plantear de antemano un diseño general de esa línea melódica que puede variar a la hora de hacer el enlace, pero que nos puede servir de directriz para todo el ejercicio, para el resultado final de este ejercicio. Y después comprobamos voz por voz, y donde hay mucha repetición de voz, en contralto o tenor, por ejemplo,
después se mantiene, se pone una nota blanca, una blanca con puntillo o como se quiera, se canta y se busca la mejor manera. En esta, por ejemplo, en este ejercicio, como pueden ver, el tenor tiene cierto desenvolvimiento. A veces se para y termina. O sea que también el tenor tuvo su melodía. La contralto un poquito menos, pero igual la pudimos mover un poco. El resultado es que cada voz, aún con estos 3 acordes tan sencillos, tan simples y vamos a decir limitados armónicamente, pueden construirse melodías con un valor artístico. El propio ejercicio tiene muchas variantes infinitas, pero bueno, vamos a proponer otra variante de armonización de ese mismo bajo. No se parece en nada la melodía esta a la anterior, sin embargo es la misma armonía. Es decir, ahí vemos entonces las posibilidades de desenvolvimiento de un bajo, cómo puede con los acordes de sexta moverse bastante libremente. Fíjense en ambos ejemplos cómo está en el acorde cadencial, en el penúltimo compás, está el acorde de primero, cuarta, sexta llamado cadencial, que funciona como dominante en el punto de la cadencia perfecta, antes del quinto grado. Esto, por supuesto, ya se debe haber visto en determinado momento, pero vamos a hacer hincapié en los momentos cadenciales, los tipos de cadencia que puede haber, aún con estos 3 acordes, la cadencia perfecta, la que va de dominante a tónica, la relación de dominante tónica muy usada para los finales en la música tonal, y la cadencia plagal, que es tónica, o sea, la subdominante con tónica, tónica, subdominante o subdominante tónica, muy utilizada en otros momentos para un intercambio quizás más suave de las funciones. Por ejemplo, si aquí fuéramos a hacer al final, después de la cadencia perfecta, una cadencia plagal, puede ser muy útil para confirmar esa tónica, para reafirmar la tónica del final. Por ejemplo, en este caso se reafirma después que terminó. Aquí se puede terminar el ejercicio, sin embargo, la cadencia plagal apunta hacia una reafirmación. Recuerden, cuando ustedes escuchan a un cantante cantando una canción que termina la cadencia perfecta, la orquesta, mientras él termina, él se queda mantenido en esa nota, la orquesta hizo esto. Cambió la armonía con la nota mantenida, y eso es algo que resulta muy bueno, ¿no?, a la hora de armonizar. La cadencia plagal también se utiliza en otros momentos, por supuesto, del ejercicio. En el comienzo, cuando se quiere mantener la tónica, pues se cambia, como tiene sonido común con la tónica, a veces se usa también en los comienzos. Las segundas inversiones de tríadas fundamentales también aportan movimiento a las líneas melódicas tanto de la soprano como del bajo, así como las voces internas. En este caso tenemos en los acordes de cuarta sexta del primero, del quinto y del cuarto grado los llamados giros de paso a partir de los acordes de paso que son los acordes cuarta sexta o acordes auxiliares. En el caso del quinto, cuarta sexta, o sea la segunda inversión del quinto, que tiene la cuarta debajo y la sexta después, ese acorde, por ser la última inversión, es muy inestable y por tanto se usa solamente en esas funciones. Es una función no de tanta jerarquía como los acordes fundamentales o aún los acordes de sexta. Es más inestable que el acorde de sexta. Sin embargo, el hecho de utilizarse como paso ya aporta movimiento a la línea del bajo y a las demás, al resto de las líneas, o sea, al contrapunto. Digamos que entre un acorde de tónica en re mayor, un acorde de tónica en esta posición, el bajo va a moverse a la primera inversión
entonces entre re y fa, una nota de paso sería el mi. Con esa nota de paso, por eso de ahí el nombre de acorde de paso, se va a formar un acorde cuarta sexta entre el mi y el resto de las voces, que va a ser mi, la, mi, do. Observen que aquí el movimiento entre un acorde y otro es mínimo, movimiento por segunda, de manera que el bajo hace re, mi, fa, mi, re, hace la contralto, hace un movimiento contrario al bajo. Ese movimiento contrario resulta muy interesante, muy hermoso. Mientras que la soprano hizo una bordadura, re, do, re, y el tenor en este caso se mantuvo con la nota la común a ambos acordes. De manera que se produce un contrapunto muy interesante en ese giro de paso, que a la hora de estudiarlo, a la hora de tocarlo al piano, cuando se lleva la armonía al piano, debe tenerse en cuenta sobre todo ese movimiento contrario, que es desde el punto de vista polifónico lo más interesante. Un ejercicio aportando o aplicando estos acordes podría ser este: tónica, quinto, sexta, el giro de paso con tónica, fíjense cómo el bajo se movió, y ahora con subdominante para llegar a dominante. ¿Qué pasó con la subdominante? Utilizamos el mismo movimiento, el mismo giro de paso que el bajo produce, sol, la, si, para ir de cuarto a cuarto sexta, pasando por un acorde cuarta sexta sobre el la, que sería el primero cuarta sexta. La misma estructura que el anterior, el mismo diseño, bajo se mueve por segunda y otra voz que puede ser contralto, soprano, tenor, se mueve de forma contraria al bajo. Si el bajo hace sol, la, si, la otra voz hará la contrario, si, la, sol, ya sea en soprano o sea en otra voz, la que le toque según el enlace que hagamos antes. De manera que aquí tendríamos una posición o una ubicación cerrada, sol, re, sol, si, que va a la, re, a la, y si, re, sol, sol, unísono. De aquí se va un quinto como semicadencia, el punto semicadencial de semicadencia en la primera frase, que es como se le llama a la cadencia de la mitad del periodo, por eso es semicadencia. Y después un quinto sexta desplazado para caer en tónica de nuevo y volver a hacer otro giro de paso, pero con otro movimiento. Sol, fa, sol, hizo la melodía aquí. El bajo fue hacia el sonido más grave, mientras la contralto le tocó el movimiento contrario en el giro de paso de cuarto 6 a cuarto, al revés de como estaba en el anterior sistema, en la anterior frase. Quinto desplazado a tónica, y al final, después de la tónica de la cadencia perfecta, un giro auxiliar en función de complemento, o sea, lo que sería una armonía plagal, pero con el acorde de cuarta sexta de cuarto grado, que funciona en este caso para reafirmar esa tónica. Esto se llama giro auxiliar por la utilización del cuarto grado, cuarta sexta, haciendo bordadura, lo que se llama también movimiento auxiliar. Y esto funciona para esa reafirmación de que hablamos de las cadencias plagales, lo que aquí está en segunda inversión, manteniendo el bajo, que es una de las formas que más se usa. Aquí hubo en voces interiores una bordadura, de ahí su nombre bordadura o auxiliar. Auxiliar es sinónimo de bordadura. De manera que entonces en este ejercicio tendremos un bajo movido, un bajo muy melódico con movimientos conjuntos, un salto, o sea, todavía más movido, con más melodía que el anterior, que tenía acordes de sexta. Finalmente, en este ejercicio hemos podido ver cómo el uso de los acordes de sexta, cuarta y sexta, unido a los acordes fundamentales, provee de un mayor desarrollo de las líneas melódicas, y también cómo es posible propiciar un movimiento en las progresiones que ayudan precisamente a este contrapunto. Aunque hemos trabajado solamente con 3 acordes, es posible todas las combinaciones de estos acordes. Según el principio de la progresión armónica, un acorde puede conectarse con cualquier otro, siempre que esa conexión genere un significado.
Y aquí hemos visto los acordes de paso en giros de paso, los acordes auxiliares en giros auxiliares, las cadencias perfectas, o sea, de quinto primero, las cadencias plagales de cuarto primero y todas las sucesiones posibles, primero, cuarto, quinto, primero, quinto, cuarto, que en ocasiones también puede usarse después de quinto, en fin, todas las combinaciones de estos tres acordes. Y entonces tenemos aquí un panorama que, aunque limitado con esas solas tres funciones, es posible armonizar una melodía cualquiera, hasta de una pequeña canción que no tenga mucha riqueza armónica, por supuesto.